Bendito sea Dios que podemos contemplar el clarear de un nuevo día. Dios otra vez misericordioso con nosotros, que nos da la vida en este día para que sigamos construyendo nuestro camino de santidad, nuestro camino de salvación, nuestro camino de amor. Vivamos a plenitud este día. De hecho, debemos vivir cada día como si fuera el primero, el último y el único. Es decir, vivirlo a plenitud, y de todo lo que vivamos, lo bueno y lo malo, aprendamos para cada día ser mejores. Pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe, mis hermanos, que sea la luz de su Santo Espíritu iluminándonos ahora que nos acercamos a la Biblia, a su palabra, para meditar en su mensaje. En este día, en este miércoles 13 de enero, nos dice el Evangelio según San Marcos. Seguimos leyendo San Marcos, seguimos como en esa lectura continuada que este tiempo ordinario nos permite hacer. En aquel tiempo Jesús salió de la sinagoga y junto con Santiago y Juan se dirigió a la casa de Simón y de Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo hicieron saber enseguida. Él se acercó a ella, la tomó de la mano y la levantó. Se le fue la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando se puso el sol, le llevaron toda clase de enfermos y de endemoniados. Toda la población se agolpaba a la puerta. Él sanó a muchos enfermos de diversas dolencias y expulsó a numerosos demonios, y a los que no les permitía hablar porque lo conocían. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, se levantó, salió y se dirigió a un lugar despoblado donde estuvo orando. Simón y sus compañeros lo buscaron, y cuando lo encontraron le dijeron: «Todos te están buscando». Le respondió: «Vámonos de aquí, vamos a los pueblos vecinos para también allí predicar, que para eso he venido». Y fue predicando en las sinagogas y expulsando demonios en toda Galilea. Hermanos, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como les decía, lectura continuada. Ayer leíamos que llegó el sábado a la sinagoga, y vamos a ubicarnos en la hora más o menos del día. Llegó en la mañana porque los judíos dedicaban casi toda la mañana a la escucha, al estudio, a la meditación de la ley en la sinagoga todos los sábados. Digamos que por ahí hasta la 1 de la tarde, más o menos en el horario nuestro. De allí, como nos dice el Evangelio de hoy, sale. Y sale ya, acuérdense que ya llamó a sus primeros discípulos, que fueron Andrés y su hermano Simón Pedro, y también a Santiago y a su hermano Juan. Pues bien, sale acompañado de ellos, de Santiago y de Juan, y ahí al lado de la sinagoga queda la casa de Pedro, que será la casa de Jesús, en el sentido de que es donde siempre van a llegar. Ojo que para Marcos es muy importante el tema de la casa, porque la iglesia arrancó congregándose en las casas. Entonces él, que es el evangelista más antiguo, le va a dar una fuerza muy especial a la importancia de congregarse en las casas, porque Jesús se reúne con ellos en las casas. En la sinagoga no nace la iglesia, la sinagoga es el sitio propio de la vivencia de la fe judía, lo mismo que el templo de Jerusalén. Por eso la iglesia empieza a formarse en la casa, y desde allá siempre vendrá la concepción de que la casa es la iglesia doméstica. Bueno, entonces llega a la casa y allí encuentra a la suegra de Pedro. Otro tema muy de Marcos. Quiere resaltar, casi que a nivel de denuncia, el abandono en que a veces estaban las ancianas y las mujeres viudas de la época, y no tanto por la iglesia apenas se va formando en ese tiempo, sino el abandono en general que la gente tenía por las mujeres muy ancianas, y pone ese relieve en cómo Jesús no se olvida de ninguno de los hijos de Dios, y por eso en la suegra de Simón va a mostrar el proyecto de salvación. Y ojo con estos tres elementos que me parecen son centrales en el Evangelio de hoy: acercarse, tocar y levantar, porque ojo que va a ser el común denominador en todos los milagros que haga Jesús: acercarse, tocar y levantar. ¿Se acuerdan? La semana pasada el leproso aquel de Quiero queda limpio. ¿Se acuerdan que Jesús se acercó, lo tocó y lo levantó de su enfermedad? Va a ser una constante
en los evangelistas que muestren cómo Dios se acerca. Se acercó tanto que se hizo igual que nosotros en todo menos en el pecado. Se acerca, toca a la humanidad y la levanta. Y ojo que esa palabra en griego, porque este evangelio fue escrito en griego, aparece una palabra en griego para levantarse que es egeiro. De pronto no nos dice mucho para la fe, pero sí nos va a decir mucho cuando uno va y en el momento en que habla que Jesús resucitó, utilizó la misma palabra, egeiro, es decir, se levantó de la tumba. Y a ella sí dice mucho, porque significa que las sanaciones, por una parte, ya son unas resurrecciones pequeñas, y por otra, empieza el Señor a tener poder sobre el mal y lo empieza a doblegar, sanando a quienes están enfermos y liberando a quienes están poseídos por los demonios y los espíritus inmundos. Démosle gracias al Señor. También nos invita a que nosotros seamos instrumento para levantar a muchos, para que muchos se acerquen a Él, para que nosotros seamos las manos de Jesús y toquemos a muchos que de pronto están en situaciones difíciles y les ayudemos a levantarse. A todos ustedes los bendiga el Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.